Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a iniciar la jornada de la Facultad de Ingenierías. La doctora Sabrina se encuentra ahorita en un acto protocolario, entonces nos acompañará en unos momentos. Ella es la coordinadora de la Maestría en Calidad para la Productividad. Pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Noemí Ortiz Lara. Ella pues es ingeniero en materiales por el Instituto Tecnológico de Morelia, maestra en metalurgia y ciencias de los materiales por la Universidad Michoacana y doctora en ciencias en metalurgia y ciencias de los materiales también por la Universidad Michoacana. Tiene una gran trayectoria, ha escrito bastantes publicaciones en revistas arbitradas, es catedrático en la Facultad en el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. También por la Universidad Michoacana y es miembro de CONACYT. Entonces, también ha trabajado bastantes libros, les digo, tiene una trayectoria bastante amplia y el día de hoy nos va a dar una conferencia sobre los desechos agroindustriales como insumo para la industria. Entonces, es un trabajo que ella ha desarrollado y que hoy comparte con nosotros. Entonces, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. El tema de la plática de hoy es desechos agroindustriales como insumos para la industria. Es un pequeño ejemplo de lo que se está trabajando actualmente en el Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Y el contenido de la presentación es una breve introducción, los objetivos de este proyecto, qué metodología experimental se siguió, alguna discusión de los resultados, es decir, qué eficiencias, qué logros se alcanzaron o qué metas científicas fue posible alcanzar, y las conclusiones. Como introducción tenemos que para la obtención de materiales de hierro y acero existe un proceso que se llama reducción de minerales. Consiste, los minerales ferrosos están compuestos de hierro y oxígeno. Hay que quitarle ese oxígeno para que pueda pasar el hierro a procesos posteriores, como la fabricación de acero, de hierros fundidos, entre otras aplicaciones. Entonces, ese proceso de óxido-reducción consiste en quitarle el oxígeno a los minerales. ¿Por qué es tan importante trabajar en un área de estas? Debido al incremento en la producción del hierro y del acero, casi del 2% entre estas fechas y el 7% entre 2002 y 2003. A pesar del desarrollo de nuevos materiales como son los materiales compuestos, polímeros, cerámicos, que tienen algunas propiedades, por ejemplo, corrosivas o térmicas mejores que el hierro y el acero, a pesar de esa competencia que tienen, el hierro no puede ser suplido o desplazado por esos materiales. En la industria de la construcción, donde sea que voltemos a ver, tendremos la presencia del hierro y el acero. Entonces es una industria que, a pesar de ser muy vieja, digámoslo así, tiene mucho impacto en la actualidad. Y por lo tanto es el sector de mayor consumo de recursos naturales, debido a esa grandeza de la industria. ¿Y qué es lo que se espera en este momento o en la actualidad? Cada vez existen mayores restricciones con respecto a los efectos contaminantes en la industria, en el consumo energético, por ejemplo, y pues eso es incremento en costos de producción. Lo que se busca actualmente, no solamente en los procesos metalúrgicos, sino en muchos procesos industriales, es incrementar la sustentabilidad. Es decir, en este caso, en la industria del hierro y el acero, es incrementar las fuentes de energía renovables y disminuir los combustibles fósiles, que cada vez son más escasos. ¿Esto qué implica? Las problemáticas que tienen actualmente el
sector industrial del hierro y el acero, pues es un alto consumo de energía, como les mencionaba, las emisiones contaminantes que cada vez son más restringidas en las industrias, el costo de producción, obviamente si tienen un alto consumo de energía, el costo se eleva, y a su vez para disminuir estas emisiones contaminantes tienen que implementar algunos procesos para disminuirlas y que les sean permitidas. Y otro problema con el que nos hemos enfrentado es minerales de baja ley. ¿Qué quiere decir de baja ley? Quiere decir que tienen demasiadas impurezas. Es decir, si antes, en los años 70, un mineral tenía 80% de hierro, hoy únicamente tiene 45%. Por lo tanto, su obtención o su extracción se complica y lo hace más difícil, elevando el mismo costo de producción. Entonces, las alternativas que se están buscando es introducir fuentes de energía renovables. Por otro lado, tenemos algunos de los desechos agroindustriales en aumento. Estas son estadísticas obtenidas del Consejo Regulador del Tequila y únicamente son del tequila, del agave azul. Y vemos que tiene unas estadísticas muy altas de consumo de toneladas, y también es una industria que va en crecimiento muy rápido, y no solamente para la obtención de tequila, sino también actualmente se utiliza para la obtención de miel, y también hay desechos agroindustriales o de este tipo para el mezcal, que últimamente también ha crecido demasiado su producción. Y de esta planta, casi la mitad, el 40% es un desecho. Es mucho el desecho, es demasiado la proporción. Únicamente se utiliza, como ustedes saben, la parte de la piña. Las pencas son ese desecho, y además después de la cocción, esta misma piña vuelve a ser desecho. Por eso es su alto porcentaje de residuo. Por lo que, aunado a estas dos problemáticas que se tienen tanto en el sector de la industria del hierro y el acero, y aprovechando o teniendo la mentalidad de reutilizar esos desechos, se plantea el objetivo de usar ese bagazo de agave para la reducción de magnetita como fuente energética. Para la obtención o para quitarle ese oxígeno que les comentaba a los minerales de hierro, es necesario elevarlo a altas temperaturas, además de un agente que se encargue de extraer ese oxígeno, que se llama agente reductor. Entonces, el bagazo nos funcionará, o el objetivo de este trabajo es que funcione como fuente combustible para aumentar esa temperatura que es necesaria para la obtención del hierro, y además como fuente de agentes reductores. Agentes reductores son, para este caso, el carbono, que es generado por la pirólisis de la biomasa, o en este caso del bagazo, y además como genera durante su combustión o durante su pirólisis, genera gases, entre ellos el CO, que funciona como reductor. Más adelante en una reaccioncita vemos esto. Entonces, como objetivos particulares tenemos evaluación de varias o de diferentes variables, como lo son el tiempo, la temperatura, la relación o cuánta biomasa es necesaria para alcanzar esa reducción, la caracterización de las fases presentes, es decir, hasta qué grado logramos obtener el hierro metálico y obtener ese porcentaje de metalización. La metalización se refiere a cuánto hierro sin oxígeno logramos obtener con los experimentos. La metodología que se siguió, metodología experimental, bueno, pues fue la obtención de bagazo. Este es del estado de Jalisco.
se le realizó un secado y una molienda para la obtención de partículas, de tamaño de partículas menores a 200 micras. Se le realizaron diferentes análisis elemental, análisis químico, se le eliminó los extraíbles por medio de una recirculación de acetona. Esto fue para evitar la influencia de grasas y algunos alcoholes que tenían por ahí el bagazo. Se le determinó el porcentaje de humedad de acuerdo a una norma y de cenizas. Por medio de microscopía electrónica de barrido fue posible evaluar la morfología del bagazo y en sus diferentes etapas de procesos de reducción, así como fluorescencia de rayos X para el análisis elemental, es decir, qué elementos están presentes en el mineral. Para los procesos de reducción se realizaron en un horno tubo, en una atmósfera de argón, es decir, inactiva o que no reacciona, no tiene influencia en el experimento, a diferentes relaciones mineral bagazo de agave, diferentes tiempos y temperaturas. Para la evaluación de esta evolución de reducción, es decir, cómo estamos cambiando los compuestos, se utilizó difracción de rayos X, que nos da esa información, nos dice en qué asociación mineral se encuentra los minerales ferrosos. Y bueno, como discusión o como resultados tenemos primeramente la caracterización del mineral y bagazo de agave. El mineral es magnetita con un porcentaje de 92.9%, ciertos porcentajes pequeños, 3,4 y 1,3,4 de impurezas. Estas son impurezas y algunos menores que no tienen mayor influencia en los experimentos. El mineral tiene un tamaño de partícula promedio de 39 micras aproximadamente y es relativamente uniforme de tamaño. En el análisis elemental se muestra en esta tabla y vemos que los principales componentes son el carbono y el oxígeno. En menor proporción tenemos el hidrógeno y una característica importante encontrada es un bajo contenido de nitrógeno y de azufre. Ahorita les mencionaré por qué es importante. En el porcentaje de humedad tenemos un 11%, las cenizas también fue una novedad encontrada, son 6.5%. De materia volátil, que son todos aquellos gases o en los que se convertirá esta biomasa, tenemos casi la mitad. De carbono fijo, 31% y 17% de extraíbles. ¿Por qué es importante un bajo contenido en nitrógeno y azufre? Porque estos funcionarán o darán pie a la formación de SOx y NOx, que estos repercuten en la contaminación ambiental. Obviamente, si de partida tenemos un menor contenido de azufre y de nitrógeno, generaremos menos emisión de contaminantes. En comparación, por ejemplo, con los combustibles fósiles tienen un mayor contenido de nitrógeno y azufre. Es por eso que sus emisiones contaminantes son mucho más fuertes. En el contenido de cenizas también es bajo con respecto, por ejemplo, a estudios que se han hecho con madera, con diferentes tipos de árboles o de acerrín, con cáscara de coco, con plantas como el arroz. Diversos estudios se han hecho. ¿Y por qué es importante las cenizas? Porque en un proceso industrial, pensemos a escala mayor, las cenizas funcionan como un obstáculo, es una impureza que impide que los gases reductores que se están formando tengan un libre camino para continuar con
con el proceso de reducción. Bueno, esta información o la comparación que se hace fue hecha de diferentes trabajos o otras investigaciones. En cuanto a la caracterización física y estructural del bagazo de agave, tenemos esta imagen en la que tenemos una fibra del bagazo y observamos que tiene una superficie con una alta rugosidad y a simple vista una alta área superficial. ¿Eso por qué nos va a ayudar? Al tener una mayor área de contacto, las reacciones se dan con mucha mayor facilidad, es decir, vamos a promover esa reacción si tenemos una mayor área de contacto o una mayor área superficial. Se le realizó difracción de rayos X al bagazo de agave y encontramos los principales componentes son celulosa y lignina. Generalmente esta técnica es utilizada para minerales o para metales. Aquí para un orgánico funcionó porque tiene cadenas repetitivas o tiene un acomodo muy particular que es posible detectar por esta técnica. Otros autores también han hecho estas asignaciones a lignina y celulosa, que son los principales componentes y que participarán en el proceso de reducción. Tenemos un análisis térmico del bagazo de agave en el que se muestra la pérdida de peso. La primera pérdida de peso, que es aproximadamente del 10%, es debida a la humedad, que es esta parte, esta pérdida de peso de aproximadamente 10%. En el contenido, en los análisis que se hicieron bajo norma, teníamos un aproximado de 11% en peso, entonces coincide con el contenido. La segunda pérdida que se tiene, que es aproximadamente entre 200 y 320 grados centígrados, corresponde a la hemicelulosa, otro componente del bagazo de agave. Posteriormente tenemos a la celulosa y finalmente la lignina, que tiene un comportamiento mucho más estable térmicamente, es decir, no es tan fácil descomponerlo, o será la última que participe o que esté funcionando en el proceso. De igual forma, estos son los flujos de calores que nos indican cuando una reacción es endotérmica y exotérmica. Pues vemos que las primeras son endotérmicas y las finales son exotérmicas, es cuando ya el proceso está mucho más avanzado. Ahora vemos el efecto del tiempo en la reducción de magnetita. Les recuerdo que se pone en un horno el mineral y la biomasa 50 y 50% en peso. En este caso fueron 3 gramos. Se pusieron 1.5 gramos de bagazo y 1.5 del mineral. Como aquí estamos evaluando el efecto del tiempo, se fijaron las demás variables, que son la relación mineral-biomasa y la temperatura, que fue de 1000 grados centígrados. ¿Qué fue lo que se encuentra? Este es el patrón de difracción de la magnetita, es decir, la inicial, donde podemos ver únicamente señales de la magnetita y algunas impurezas que venían desde el análisis elemental que veíamos. Con solo 15 minutos podemos ver la evolución del tratamiento térmico o de la reducción y su efecto. Tenemos ya la presencia de esta fase intermedia que se llama gustita y tenemos la disminución de las señales de la magnetita. Podemos ver que estamos disminuyendo estas señales de la magnetita e incrementando las de la gustita, y tenemos la ligera presencia de hierro metálico. Aquí ya tenemos de manera más marcada. A los 30 minutos, en otro experimento realizado con 30 minutos de permanencia, vemos que únicamente nos quedan picos o señales
asignadas al hierro metálico. ¿Qué quiere decir? Que el proceso ha sido completado o la transformación que queríamos, el objetivo se ha cumplido con estos 30 minutos. De igual forma, a 45 minutos tenemos las mismas señales. Simplemente pues no es costeable dejarlo 45 minutos y con 30 minutos es suficiente. De ahí se toma el tiempo óptimo como 30 minutos para posteriores experimentos. Entonces en esta parte experimental determinamos el tiempo óptimo de 30 minutos y vimos que con solo 15 minutos el proceso inicia su reacción. En cuanto al evaluar el efecto de la temperatura, ahora se dejan aquellos 30 minutos que se encontraron como tiempo óptimo y continuamos utilizando la relación mineral-biomasa 50-50. Y ponemos el patrón de difracción inicial de la magnetita e iniciamos los procesos desde 800 hasta 1100 grados centígrados. Tenemos que con 800 grados centígrados ya tenemos la fase intermedia llamada augustita, pero aún tenemos en gran proporción el mineral de magnetita. Incrementando la temperatura a 100 grados, evolucionan las reacciones obteniendo hierro metálico, nuevamente disminuyendo la cantidad de magnetita, aparición de la fase intermedia augustita. Sin embargo, la temperatura aún no es suficiente para que logremos la reducción completa o alcanzar el hierro metálico completo. A 1000 grados centígrados hay un cambio importante porque ya se tiene el 100% o la única fase presente es el hierro metálico. Y bueno, obviamente las impurezas, que esas no las podemos eliminar en este proceso. A 1100 también tenemos la presencia únicamente de hierro metálico y de nuevo pues tomamos como condición óptima los 1000 grados centígrados. Los 1000 grados centígrados. Otras investigaciones, este es hecho con palmas. Esta investigación es hecha con palmas y la proporción es 60-40, que es más o menos o aproximadamente de la que estamos utilizando, y a 900 grados ellos tienen las fases intermedias presentes, hierro metálico como nosotros, en esta magnetita y bueno, este es un mineral de hematita, entonces por eso se presenta todavía la hematita, pero tienen todavía la fase augustita, que es la W. En cuanto a la caracterización de las muestras reducidas, ya que se hicieron los experimentos, se observan en el microscopio electrónico de barrido y tenemos pues el mineral de magnetita inicial, el experimento realizado a 800 grados centígrados, en el que podemos ver que aún tenemos el residuo de bagazo de agave, es esta fibra, y como vimos en los patrones de difracción, 800 grados centígrados no es suficiente para la reducción. Y en los análisis térmicos del bagazo de agave, si recordamos, la lignina se descompone a temperaturas muy altas, es muy estable térmicamente, por lo cual a esta temperatura es posible que todavía tengamos. A 900 grados centígrados ya no vemos la presencia del bagazo de agave y comenzamos a notar un cambio en la morfología del mineral. Comienza a incrementar el brillo, es un indicativo de que se está haciendo, de que estamos logrando el hierro metálico, así como la superficie muy porosa o muy, sí, con ciertos poros en la superficie. Eso es un indicativo de lograr el proceso de reducción.
En cuanto a la evaluación del porcentaje de la biomasa para la reducción, el tiempo de permanencia se estableció en 30 minutos, como lo habíamos mencionado, y la temperatura de 1100. Ahora lo que evaluamos es la relación mineral-biomasa. Iniciamos con la referencia, que es el patrón de difracción de la magnetita, y aquí introducimos un 10% de biomasa en relación a peso. Con solo 10% a esas condiciones tenemos la fase intermedia gustita en su mayoría y la ligera aparición de hierro metálico. Es un porcentaje de biomasa muy pequeño, pero que nos logra una transformación intermedia. Con el incremento de la biomasa a 25%, el hierro metálico obtenido también se incrementa y la gustita comienza a disminuir su presencia para dar pie al hierro metálico. Con 35% de biomasa tenemos en su mayoría hierro metálico, pero tenemos un ligero residuo de gustita o de fase intermedia. Con el 50% es suficiente para lograr la obtención de hierro metálico o de únicamente hierro. ¿Qué es lo que hace que la biomasa funcione o se incremente su eficiencia de acuerdo a su porcentaje? Lo que sucede es esta reacción. La magnetita reacciona con el CO producido por la pirólisis de la biomasa y produce esa fase gustita, que es la que vemos en las fases intermedias. Produce una cantidad de CO2. Esta reacción o este componente, la gustita, vuelve a reaccionar con más CO y se convierte en el hierro metálico, que es lo que estamos viendo en el paso de 25 a 35% de la biomasa. Es este paso que se está dando, convirtiendo la gustita que tenemos aquí en hierro metálico. Es esta reacción, la segunda. ¿Y por qué se hace eficiente este proceso? Este CO2 producido como la primera reacción vuelve a reaccionar con el carbón fijo presente de la biomasa y produce más CO que regresa a las reacciones y estaremos produciendo de manera continua la fuente de gases reductores que se tiene. Esta reacción es en los dos sentidos, entonces podríamos continuar con el proceso. Eso es lo que sucede en los experimentos o el fundamento. Entonces hacemos una tabla a manera de resumen con las diferentes temperaturas desde 800 a 1100 grados con los diferentes porcentajes de biomasa, 10, 25, 35 y 50%. Evaluamos las fases presentes, aquí tenemos magnetita, gustita, y aquí en las fases, en las relaciones mineral-biomasa intermedias, pues tenemos siempre la presencia de gustita o generalmente, y a temperaturas mayores el proceso de reducción pues es mucho mayor. Incluso al 1100 veíamos en los difractogramas, tenemos la presencia de gustita hierro con solo 10% de biomasa. Las dos condiciones óptimas o en las que encontramos únicamente el hierro metálico son a 1000 y 1100 con 50% de biomasa. Una medida de esta eficiencia o de que este proceso es eficiente es obtener el porcentaje de metalización. Los difractogramas nos dan un indicativo de qué tanto hay, pero no es cuantificable. La difracción de rayos X no es una técnica que sea cuantificable. Por lo tanto, solamente nos identifica qué fases hay.
necesitábamos una manera de medir esa eficiencia, y esto es por medio de la metalización. Esto se hace reaccionar los productos de los experimentos con sulfato de cobre y se mide indirectamente el hierro metálico. Entonces tenemos que para 800 grados centígrados el porcentaje de metalización es aproximadamente del 6%, 3 al 6%, no sube, a diferentes porcentajes o proporciones de mineral biomasa. Se mantiene, es decir, la temperatura no nos es suficiente aun cuando tengamos mayor cantidad de biomasa o de bagazo de agave, no es suficiente para lograr un proceso de reducción. Conforme aumentamos la temperatura, tenemos una mayor metalización con el incremento del contenido de biomasa. Sin embargo, solamente alcanzan el 48% aproximadamente, a un 50-50%. Incrementamos nuevamente la temperatura y a 1000 grados centígrados tenemos un incremento considerable con respecto a la proporción de biomasa, teniendo o llegando a un 96% en el contenido de 50% de biomasa. De igual forma, en 1100 tenemos, pues obviamente la reacción se da con mucha mayor facilidad y muy rápido, y obtenemos hierro metálico también a 50-50 y 35, como lo veíamos en la tablita. Estos porcentajes de metalización son competitivos con otros experimentos que se han realizado. Este es con hojas de arroz o las hojuelitas que salen del arroz. Sin embargo, ellos tienen un tiempo de reacción muy largo, es decir, tenemos arriba de 90 minutos para que alcance el equilibrio o para que alcance esta meseta, arriba de 90 minutos. Entonces nuestro proceso es mucho más competitivo al necesitar únicamente 30 minutos de tiempo de permanencia. Y bueno, este resultado de metalización, el cercano al 100%, concuerda con los difractogramas que se presentaron anteriormente, donde únicamente vemos la presencia de hierro metálico. Como conclusiones tenemos pues que el bagazo de agave tiene propiedades que lo hacen un buen candidato para ser usado como biomasa en el proceso de reducción de minerales ferrosos. Los contenidos de nitrógeno y azufre, y así como cenizas, son menores comparados con otros tipos de biomasa, y pues en mucha diferencia con los combustibles fósiles que se utilizan actualmente, lo que lo hace muy competitivo. La proporción mineral biomasa, el tiempo de reducción y la temperatura fueron evaluados, mostrándose que la reducción es lograda con un 50% de mineral biomasa, un tiempo de 30 minutos, y el tiempo de permanencia en el horno, la temperatura del horno fue suficiente de 1000 grados centígrados. Otra característica importante de los experimentos es que no se requirió suministrar un agente reductor externo. Inicialmente, cuando iniciamos con el proyecto, teníamos la idea de que necesitáramos un ligero consumo de agentes reductores, es decir, que no lo lograra la biomasa por sí sola y que tuviéramos que suministrar un poquito de pero la sorpresa fue que no era necesario. Entonces, seguramente si le damos una ayudadita con agentes reductores, podríamos disminuir quizás la temperatura, una ligera disminución en procesos como este. Para una industria tan grande es un consumo o un costo bastante considerable. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible para alguna pregunta.
acompañan los compañeros que están atentos a la transmisión, también para si hay alguna pregunta por los que nos están viendo a distancia. Entonces, alguien que tenga alguna interrogante hacia la doctora. Anímense. Veíamos en la gráfica esta de 1100 grados, Ajá. que en la fase de meseta, bueno, hay producción de hierro metálico a 35, 65. Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ese es un óptimo desde el punto de vista de los insumos, por ejemplo, del proceso? Ese es un... ¿qué ¿Sería el óptimo? Sí, nos falta evaluar otra parte que es cómo introducir la biomasa para un proceso de reducción. Hemos visto que algunos hacen pellets compuestos, pero para los pellets compuestos es necesario que tengan cierta resistencia mecánica, es decir, que no se deshagan para que tengan resistan el movimiento a una escala mayor. Ahí la diferencia o la desventaja sería el introducir demasiada biomasa que le disminuya esas propiedades o esa resistencia mecánica. Entonces, sí sería mucho mejor tener una menor cantidad de biomasa, pero que sea lo suficiente para que tengamos la obtención del hierro metálico. Ajá. Sí, la condición óptima sería, como lo comenta, 35, pero nos falta evaluar esa parte de cómo sería la introducción a un proceso mayor, a una escala mayor, y qué repercusiones tendría la introducción de menos biomasa para esas propiedades. Sí. Como comentaban, la industria de acero y del hierro es de las que generan los más ingresos. Sí implica un cambio en el proceso de la generación de mismo, supongo. Entonces, ¿ya se ha aprobado o alguna industria se ha interesado en el procedimiento que propone? No, todavía no. Estamos en el proceso de evaluar condiciones. Nos falta, como le comentaba, la parte, o pasar a la escala que sigue, que es peletización o bien briquetas, para poder tener una escala laboratorio inicialmente. Todavía no se puede determinar los costos, la reducción de los costos aparentemente que tendría la industria. Ajá, no, sí, todavía nos falta esa parte. Evidentemente la reducción de costos pues sí sería considerable, dado que por ejemplo el coque, que es lo que se utiliza más en la industria, tiene un proceso de pretratamiento, es decir, tiene antes de utilizarlo en el proceso de reducción, ya se le hace un tratamiento térmico a elevadas temperaturas que implica ese costo, lo cual una biomasa no tiene, en este caso, no tiene ningún pretratamiento, solamente es introducida así como está. Lo único que se le realizó de pretratamiento era el secado a 1000 grados centígrados, a 100, perdón. Última pregunta, ¿cuánto se cobraría por darle ese procedimiento a una perspectiva? Qué difícil pregunta, porque soy primeriza. Híjole, no sé, ahí sí tendría que evaluar o pensarlo. ¿El abasto de biomasa sería suficiente para la industria de México? Bueno, sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo que siempre nos preguntan. Es una industria en constante crecimiento, como lo comentaba al inicio de la plática. Actualmente el bagazo no solo se obtiene de la producción de tequila, ahí la producción de miel a partir de agave tiene altas propiedades, entonces se ha crecido también en esa parte, y también la del mezcal va en constante crecimiento. Entonces quizás no sea suficiente a la par, pero sí es una industria que va en constante o en un crecimiento muy muy grande y que pudiera ser. Ajá, al inicio les comentaba, casi la mitad de la plantita es un desecho, o es desecho que se puede utilizar como insumo para esta industria. En la actualidad de la industria, los desechos agrícolas del agave, ¿aproximadamente qué porcentaje de la industria metalúrgica cubrirían? Un aproximado.
Híjole, no, la verdad no tengo esa referencia o ese dato. ¿Qué tanto podría cubrir? Sí, ahí sí les queda mal. En cuanto al impacto ambiental, las emisiones de dióxido de carbono son menores que utilizar otro tipo de biomasas o de combustibles. De combustibles fósiles, sí. Ajá. Fósiles, o sea, sí, eso sí es. Y bueno, desafortunadamente no pudimos conseguir un cromatógrafo de gases que hace o que cuantifica las emisiones contaminantes durante el proceso, pero como les decía en la parte del análisis elemental, que es al inicio, tenemos un contenido de nitrógeno y de azufre mucho menor en comparación a los combustibles fósiles, mucho menor también en comparación a otras biomasas que se han utilizado para este tipo de estudios. Tenemos menos del 1% de azufre y de nitrógeno también, por lo tanto estas emisiones contaminantes, pues si no tienen reactantes, tampoco podríamos obtener una cantidad considerable de emisiones contaminantes. Sí, existen, o lo que se documentó de diferentes experimentos o investigaciones que se han realizado con otras biomasas, es muy competitivo en cuanto a eso. No tenemos la medición directa de cuánto CO2 produce el proceso, pero con los reactivos iniciales, pues es mucho menor. ¿Alguna? Disculpa, mira, por lo regular la planta de maíz pues tarda un año en crecer. La planta de agave tarda bastantes años. Sí. Yo veo una cuestión en que la reserva para continuar, más que nada el primer problema sería en cuanto a la industria del agave, pero si hay reserva para continuar de alguna manera con la explotación de este recurso. Bueno, pues como les comentaba, era, así como decir, ¿hasta cuánto alcanza? Que era la pregunta anterior. No tengo la información suficiente o la referencia para decir, sí alcanza para 3 años o para 4 años, ¿no? Lo que sí es que hay un aliciente porque la industria o el bagazo de agave para diferentes productos está en crecimiento muy, muy grande. Eso es un aliciente o una buena oportunidad. Y además la gran cantidad de desecho o lo que se considera como residuo. Sí, digo, en este caso, finalmente para el productor, que esa es una de las que va muy ligado con tu pregunta, sigue siendo un desperdicio. Entonces, incluso de ahí, para los productores, pues es un ingreso adicional, que finalmente es lo que se busca en la agroindustria, darle un valor agregado. Entonces, si ese producto ya es de desecho, igual que pueden adquirir una utilidad al comercializarlo, ya sea con esos fines. Otra idea que nos surgía era, generalmente en el estado de Michoacán, los pequeños mineros no tienen la oportunidad de vender a buen precio su mineral o su terreno. Este proceso es muy sencillo, entonces también la idea que teníamos era introducir este pequeño proceso a comunidades o a pequeños mineros que le puedan dar un valor agregado a su mineral y que lo puedan vender a mucho mejor precio que lo hacen actualmente, que lo venden muy barato o con tantas presiones no pueden hacer un proceso o tener un buen precio de sus tierras o de su mineral. Nada más aquí para compañero, recordemos que en Michoacán también hay ganadería y que la planta del maíz posterior a la cosecha generalmente se vende a los ganaderos como alimento para el ganado, entonces pues sí sería un poquito más complicado el utilizarlo en este proceso. ¿A dónde? ¿Perdón? Ahí sería recomendable la carne. Ajá. Sí, pero muchos productos, o sea, lo que voy es que el ganadero después de la cosecha
compra el desecho que tiene el productor, es en sí lo que conocemos como el pastor, que es la caña con coyoca. Por el tras un proceso de molienda ya se le da al ganado como alimentos. La cuestión de la pregunta que yo comentaba es que el maíz, tú siembras maíz ahorita y generas la caña al año. El agave, supongo que es muy parecido al maguey, tarda bastantes años. 5. Entonces, para que tú tengas un agave que está pequeño a que llegue grande, pues es un tiempo muy largo. ¿Alguna otra cuestión? La planta de agave más o menos son como 7 años para que pueda ser utilizada en los procesos de destilación. Sin embargo, durante ese tiempo igual hay jima, igual hay algunos otros cuidados que se le da a la planta, pero finalmente son también cultivos que ya están, digamos, de cierta manera programados. La industria, tanto del tequila y bueno, eso ya se está introduciendo en el mezcal. También ya están dando, no solamente utilizando el maguey silvestre, sino que ya lo están dando manejo pues, por cultivo. Entonces también ellos ya van preparando lo que van a estar utilizando en los siguientes años. Entonces, por ejemplo, una planta que van a estar cultivando dentro de 7 años, ahorita ya la tienen pues, en sus parcelas y ese producto igual cuando lo sacan vuelven a plantar. Entonces es un proceso que también ya lo van programando. Aquí la cuestión, como bien lo comenta, tanto en el tequila como en el mezcal, la cantidad de requerimientos del insumo pues va en aumento. Entonces puede ser un aliciente que sí podría haber suficiente material, pues a lo mejor no para una industria a gran escala, pero bajo el esquema que presentan, pues yo creo que sí es muy viable. Si tenían una pregunta. ¿Incentivos del gobierno y permisos para implementar este sistema? No, todavía no. No. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, también mencionaba algo del sargazo, ¿cree que se le pudiera dar alguna utilidad de sargazo? Pudiera ser, habría que ver, bueno, evaluar el análisis elemental, cuánto carbono fijo presenta, qué porcentaje de volátiles, ya que en base a eso, a cuántos gases genera y cuánto carbón fijo es la eficiencia del proceso. Como comentaba, se ha evaluado con otro tipo de biomasas, pero no se logra la obtención del hierro metálico al 100% con otras biomasas. Sí se podría evaluarse también. Al final es un orgánico y un desecho. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Tenemos alguna? Pues agradecerle, si no hay más preguntas, a la doctora Noemí Ortiz Lara y a nombre de la Universidad Virtual, pues entregarle una constancia por su participación. Doy lectura. Segunda jornada académica UNIDIM 2019, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento a la doctora Noemí Ortiz Lara por su participación en las jornadas académicas UNIDIM 2019, dictando la conferencia Desechos agroindustriales como insumo para la industria de la Facultad de Ingeniería, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 23 de mayo de 2019, con firma del doctor Alejandro Bustos Aguilar, rector de la UNIDIM. Doctora, pues muchísimas gracias. Por aquí sí, al contrario. Bueno, y agradecerles agradecerles por su compañía. Ahorita a las 12 del mediodía vamos a tener la siguiente conferencia, entonces les pedimos que por aquí nos estén acompañando. Aquí encontrarán un servicio de café, galletas para quien guste, y aquí al final está una cafetería, pues si alguien